Cuando Lucía heredó la antigua finca de su abuelo en las colinas de Andalucía, pensó que había recibido poco más que una casa desgastada por el sol, unos cuantos olivos centenarios y una extensión de terreno abandonado donde las hierbas crecían sin control. Sin embargo, los vecinos hablaban del lugar de otra manera. No es una finca cualquiera, le dijo una tarde don Rafael, un anciano del pueblo, mientras observaba el horizonte desde la plaza. Ese jardín tiene memoria. Lucía sonrió con educación. Era arquitecta, acostumbrada a los planos, las medidas y los cálculos. No creía en historias románticas sobre jardines encantados, pero aquella misma noche encontró algo inesperado. Mientras revisaba viejas cajas, en el desván descubrió varios cuadernos cubiertos de polvo. Eran diarios de su abuelo. Las páginas estaban llenas de dibujos, bocetos de senderos, listas de plantas y anotaciones escritas con una caligrafía elegante. En una de las primeras páginas podía leerse: un verdadero jardín nunca es un accidente. Incluso cuando parece salvaje, existe un orden oculto que guía cada rincón. Aquella frase quedó resonando en su mente. A la mañana siguiente salió a recorrer el terreno. El aire olía a romero y tierra caliente. Los rayos del sol iluminaban los viejos muros encalados. Desde lejos, la finca parecía un caos absoluto. Lavandas mezcladas con adelfas, rosales creciendo entre arbustos secos, hierbas aromáticas apareciendo donde menos se esperaba. Pero mientras avanzaba, Lucía empezó a notar algo extraño. No era un desorden real, había patrones. Las plantas más altas aparecían siempre al fondo. Los colores parecían repetirse en distintos puntos del jardín, incluso los caminos, casi desaparecidos bajo la vegetación, conducían la vista hacia lugares concretos. Como si alguien hubiese diseñado todo aquello décadas atrás, esa tarde llamó a su amigo Javier, paisajista en Sevilla. «Necesito que vengas a ver algo». ¿Problemas? No exactamente. Creo que mi abuelo escondió un jardín dentro de otro jardín. Javier llegó 2 días después. Vestía una camisa de lino clara y llevaba un cuaderno bajo el brazo. Era de esas personas capaces de emocionarse observando una simple flor. Tras caminar durante 1 hora por la finca, se detuvo junto a un grupo de lirios morados. «Increíble. ¿Qué pasa? Tu abuelo sabía exactamente lo que hacía. ¿Cómo lo sabes?» Javier señaló el terreno. «Mira. Los lirios aparecen aquí y también allí». Lucía siguió la dirección de su dedo. A unos 50 metros había otro grupo idéntico. «Repetición visual», explicó él. «Es una técnica clásica. El ojo reconoce el color y viaja por el jardín». Continuaron caminando. Cada descubrimiento parecía confirmar una teoría inesperada. Aquello no era un jardín improvisado. Era una composición cuidadosamente diseñada. Los rosales antiguos se repetían en varios sectores. Los senderos conectaban espacios diferentes. Las sombras de los olivos creaban pequeñas habitaciones naturales. «Habitaciones exteriores», dijo Javier. «¿Ah, habitaciones?» «Sí, espacios con personalidad propia». Lucía observó alrededor. Por primera vez comprendió lo que quería decir. Junto a la casa había una zona elegante y ordenada. Más allá aparecía un rincón silvestre donde crecían margaritas y amapolas. Y al fondo, cerca de un viejo muro de piedra, el ambiente se volvía casi misterioso. Cada espacio parecía contar una historia diferente. Aquella noche cenaron en la terraza, la brisa movía suavemente las hojas de los olivos, Javier hojeaba uno de los diarios, de repente se quedó inmóvil. «Lucía, ¿qué ocurre?» «Creo que tu abuelo dejó instrucciones». «¿Instrucciones para qué?» Él giró lentamente el cuaderno. En una página aparecía el dibujo de un jardín geométrico, senderos formando figuras simétricas, setos perfectamente recortados, y justo en el centro. Un círculo marcado con tinta roja. Debajo había una nota: «Cuando el jardín esté preparado, el corazón volverá a despertar». Lucía frunció el ceño. «Eso no tiene ningún sentido». «Tal vez sí». «¿Qué quieres decir?» «Quizá existe una parte del jardín que todavía no has encontrado». Un silencio incómodo cayó sobre la terraza. A lo lejos cantaban los grillos. La luz dorada del atardecer desaparecía lentamente detrás de las colinas. Lucía volvió a mirar el dibujo. Algo en aquella página le producía una sensación extraña, como si estuviera observando un mapa. Por primera vez desde que llegó a la finca, sintió que no estaba simplemente restaurando una propiedad familiar. Estaba siguiendo un rastro.
un mensaje dejado décadas atrás, un secreto enterrado bajo flores, senderos y olivos. Y tenía la extraña sensación de que alguien había esperado todo este tiempo para que ella lo encontrara. Al pasar la página siguiente, una fotografía antigua cayó al suelo. La imagen mostraba el mismo jardín, pero había algo inquietante. En el centro del dibujo señalado con tinta roja aparecía una construcción que ya no existía, una estructura cubierta de rosas y de detrás de ella, escrita a mano, una sola frase: "No permitas que desaparezca la puerta". Lucía apenas durmió aquella noche. La fotografía permaneció sobre la mesa junto a los diarios de su abuelo. Cada vez que la observaba encontraba un detalle nuevo. La estructura cubierta de rosas parecía una mezcla entre pérgola y arco monumental. No era especialmente grande, pero destacaba claramente en el centro del jardín. Lo extraño era que ella había recorrido toda la finca y aquella construcción no existía. A la mañana siguiente, el sol apareció temprano sobre las colinas andaluzas. Lucía preparó café y salió al jardín con la fotografía en la mano. Javier ya la esperaba. ¿Lista para buscar fantasmas? No creo en fantasmas. Perfecto. Entonces buscaremos piedras. Durante horas compararon la imagen antigua con el terreno actual, midieron distancias, examinaron senderos, revisaron antiguos muros. Nada parecía coincidir, hasta que llegaron a una pequeña explanada rodeada por setos descuidados. Lucía se detuvo. Espera, ¿qué ocurre? Mira esto. La hierba crecía de forma irregular. Había una especie de círculo más claro que el resto. Javier se agachó, retiró algunas capas de tierra. Entonces apareció una piedra perfectamente tallada, después otra, vi otra más. Como si estuvieran formando una figura geométrica oculta bajo décadas de abandono. Aquí había algo, susurró él. Durante el resto del día trabajaron sin descanso. Con cada palada surgían nuevos indicios. Una base de ladrillo antiguo, fragamentos de cerámica, restos de una estructura desaparecida y, finalmente, encontraron una columna caída cubierta por raíces. Lucía pasó la mano sobre la superficie. La piedra estaba caliente por el sol y allí, casi borrada por el tiempo, apareció una inscripción: Jardín de los Encuentros. ¿Qué significa eso?, preguntó. Javier negó con la cabeza. No lo sé, pero ambos comprendieron que aquello era importante. Aquella noche, mientras revisaban los diarios, apareció una pista. Uno de los cuadernos tenía varias páginas arrancadas. Sin embargo, entre dos hojas quedó atrapado un pequeño fragmento de papel. Lucía lo desplegó cuidadosamente. La tinta estaba descolorida. Apenas podían leerse unas líneas. La puerta no separa espacios. La puerta separa tiempos. Esto cada vez parece más extraño. O más interesante, respondió Javier. Durante los días siguientes comenzaron la restauración. Los viejos senderos reaparecieron poco a poco, las lavandas fueron podadas. Los rosales recuperaron forma. Los setos volvieron a dibujar los límites de antiguos espacios. Y entonces sucedió algo inesperado. Los vecinos comenzaron a visitar la finca. Primero llegó doña Carmen, después un matrimonio mayor. Más tarde varios habitantes del pueblo. Todos parecían tener alguna historia relacionada con el jardín. Aquí celebraban conciertos en verano. Mi padre venía a pintar acuarelas. Mi abuela conoció aquí a su esposo. Era el lugar más bonito de toda la comarca. Lucía escuchaba fascinada. Aquella finca había sido mucho más importante de lo que imaginaba. No era solamente propiedad de su familia. Formaba parte de la memoria colectiva del pueblo. Una tarde apareció una anciana llamada Mercedes. Caminaba lentamente apoyándose en un bastón. Sus ojos permanecieron fijos en la fotografía antigua. Pensé que nunca volvería a verla. Lucía sintió un escalofrío. ¿Usted conoció esta estructura? Mercedes asintió. Todo el mundo la conocía. ¿Qué era exactamente? La anciana sonrió con nostalgia. La puerta de las rosas. El silencio se hizo absoluto. ¿Por qué era tan importante? Mercedes tardó varios segundos en responder. Porque todos los caminos del jardín conducían hasta ella. ¿Y qué había detrás? La mujer levantó lentamente la mirada. Nada, solo un banco. Javier y Lucía intercambiaron una mirada confundida. Mercedes pareció divertirse. Eso es lo que todos creían. ¿Y qué era realmente? La anciana observó el horizonte. Tu abuelo decía que un jardín no debía mostrarlo todo de inmediato. ¿Qué significa eso? Que algunas cosas solo podían descubrirse cuando estabas preparado.
Aquella respuesta generó más preguntas que soluciones, pero antes de marcharse, Mercedes entregó a Lucía un pequeño sobre amarillento. Esto le pertenecía a tu abuelo. ¿Por qué lo tenía usted? Porque me pidió que lo guardara hasta que alguien volviera a abrir el jardín. Cuando la anciana desapareció por el sendero, Lucía abrió el sobre. Dentro había una llave antigua, de hierro, pesada, cubierta de óxido, una nota escrita a mano: cuando la puerta vuelva a levantarse, encontrarás la cerradura. El corazón de Lucía comenzó a latir con fuerza. ¿Una llave? Sí. ¿Y dónde está la cerradura? Ninguno tenía respuesta, pero el misterio acababa de hacerse mucho más real. Esa misma noche, una fuerte tormenta llegó desde las montañas. El viento sacudía los olivos. Los relámpagos iluminaban la finca. Lucía observaba la lluvia desde una ventana cuando algo llamó su atención. Durante una fracción de segundo, un rayo iluminó el jardín restaurado y entonces lo vio, allí donde habían descubierto los restos de la antigua puerta, justo en el centro. Algo metálico reflejó la luz, un brillo breve, intenso, imposible de ignorar, como si una pieza oculta hubiera permanecido enterrada durante décadas esperando exactamente ese instante. Y antes de que pudiera reaccionar, toda la finca volvió a quedar sumida en la oscuridad. La tormenta duró toda la noche. El viento azotaba los cipreses y las gotas golpeaban las ventanas con fuerza. Lucía apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el destello metálico que había aparecido en medio del jardín. Al amanecer, la lluvia había cesado, el aire estaba limpio. La tierra desprendía ese aroma profundo que solo existe después de una tormenta de verano. Javier llegó antes de las 8. ¿Lo viste también? Sí. Entonces no fue imaginación. Tomaron herramientas y caminaron directamente hacia el lugar donde el rayo había iluminado el terreno. La hierba estaba aplastada por la lluvia. El barro dificultaba avanzar, pero apenas comenzaron a remover la tierra, apareció algo inesperado. No era una cerradura ni una caja. Era una placa de bronce antigua, cubierta por décadas de tierra y raíces. Lucía limpió cuidadosamente la superficie. Poco a poco fueron apareciendo letras. A quienes llegan buscando un jardín, terminan encontrándose a sí mismos. Debajo había una fecha y un nombre: Mateo Álvarez. El nombre de su abuelo. Lucía permaneció inmóvil. Nunca me habló de esto. Tal vez porque nunca pensó que sería importante, respondió Javier, pero ella no estaba convencida. Aquello era demasiado elaborado, demasiado personal, demasiado secreto. Aquella tarde decidió visitar la casa parroquial del pueblo, no por motivos religiosos, sino porque el párroco era una de las personas más ancianas de la comarca. Quizás recordara algo. El padre Emilio la recibió con amabilidad. Escuchó atentamente mientras ella le mostraba la fotografía antigua. En cuanto vio la imagen, sonrió. Ah, la Puerta de las Rosas, otra vez el mismo nombre. ¿Todo el mundo la conocía? Durante muchos años fue famosa. ¿Por qué? El sacerdote guardó silencio, después señaló una silla. Siéntate, y jaló que voy a contarte ocurrió hace mucho tiempo. Lucía sintió que estaba a punto de escuchar algo importante. Tu abuelo no construyó ese jardín solo. ¿Cómo? Había otra persona. ¿Quién? El anciano miró por la ventana, como si estuviera observando el pasado. ¿Una mujer? La respuesta sorprendió a Lucía. ¿Su esposa? No. Entonces, se llamaba Isabel. El nombre quedó suspendido en el aire. Nunca escuché hablar de ella, porque pocas personas lo hicieron. El padre Emilio sonrió con tristeza, pero durante varios años fueron inseparables. Lucía intentó procesar aquella información. Su abuelo había estado casado toda la vida con su abuela Carmen. Jamás nadie mencionó a otra mujer. ¿Qué ocurrió? El anciano tardó varios segundos en responder. La vida. Aquella respuesta parecía insuficiente, pero sus ojos reflejaban décadas de recuerdos. Construyeron el jardín juntos, cada sendero, cada rosal, cada rincón. Todo fue diseñado entre los dos. Y después ella desapareció. Lucía sintió un escalofrío. ¿Murió? No. ¿Se marchó? Sí. El silencio volvió a instalarse. ¿Por qué? El sacerdote negó lentamente con la cabeza. Eso nunca lo supimos. Durante años el pueblo especuló. Algunos hablaban de una oportunidad de trabajo en Madrid, otros decían que emigró a Argentina, incluso hubo rumores de una discusión, pero nadie conocía la verdad. Lo único seguro era que un día se fue, nunca regresó. Lucía regresó a la finca completamente alterada.
Aquella noche volvió a leer todos los diarios. Ahora prestaba atención a detalles que antes parecían insignificantes, y entonces comenzó a verla no por su nombre, sino por su presencia, pequeñas referencias, comentarios, observaciones. Hoy hemos plantado las rosas trepadoras. Ella insiste en que el sendero debe curvarse hacia el oeste. Su idea para el estanque es mucho mejor que la mía. Página tras página, año tras año, la mujer aparecía constantemente, sin nombre, o siempre presente, como una sombra entre las líneas, y entonces encontró algo extraordinario, un sobre oculto entre dos páginas. Jamás lo había visto, el papel estaba amarillento, el sello postal casi había desaparecido. La carta nunca había sido enviada. Lucía abrió el sobre cuidadosamente. Era una carta escrita por su abuelo dirigida a Isabel. Comenzó a leer: «Si algún día vuelves». Sus manos empezaron a temblar. «Quiero que encuentres el jardín terminado». Las lágrimas aparecieron inesperadamente en sus ojos. «Quizás las flores expliquen mejor que yo todo aquello que nunca supe decir». Lucía continuó leyendo. «Por eso he construido la puerta, no para cerrar un camino, sino para dejar abierto un regreso». El corazón le dio un vuelco. La puerta de las rosas nunca había sido un elemento decorativo, ni una estructura paisajística. Había sido un mensaje, una promesa, una espera convertida en arquitectura, una esperanza transformada en flores. Aquella noche, mientras sostenía la carta, Lucía comprendió algo que jamás había imaginado. El verdadero secreto del jardín no estaba enterrado bajo la tierra. Estaba enterrado en la historia de dos personas. Y quizá todavía quedaba una última página por descubrir. Justo cuando iba a guardar la carta, algo cayó del interior del sobre, una fotografía, mucho más reciente que la anterior, tomada probablemente en los años 90. En ella aparecía la puerta de las rosas todavía en pie. Vi delante de ella, estaba una mujer de cabello plateado, sonriendo viva. En la parte trasera alguien había escrito una dirección. No era de Andalucía, no era de Madrid, ni siquiera de España. La dirección pertenecía a una pequeña localidad costera del sur de Chile. Y debajo aparecía una fecha, solo 3 años antes de la muerte de su abuelo. Durante varios minutos Lucía permaneció inmóvil, observando la dirección escrita en la parte trasera de la fotografía: Puerto Varas. Chile, miles de kilómetros, otro continente, otro océano, otra vida. Sin embargo, algo dentro de ella ya había tomado una decisión. Aquello había dejado de ser únicamente una restauración paisajística, se había convertido en una búsqueda que su abuelo jamás logró terminar. 2 semanas después, Lucía descendía del avión en el sur de Chile. El contraste con Andalucía era impresionante. Montañas cubiertas de bosques, lagos inmensos, nubes bajas desplazándose lentamente sobre el paisaje. El aire húmedo olía a lluvia, madera y tierra fértil. Parecía otro mundo. Mientras el taxi avanzaba por las calles de Puerto Varas, Lucía observaba las casas con tejados inclinados y fachadas de inspiración alemana. Todo resultaba extraño y al mismo tiempo inexplicablemente familiar, quizá porque durante décadas alguien importante para su abuelo había vivido allí. La dirección la condujo hasta una pequeña casa situada cerca del lago. No era una mansión, ni una finca, era una vivienda sencilla rodeada por un jardín cuidadosamente mantenido. Lucía sintió un escalofrío incluso antes de bajar del coche, porque reconoció algo: las lavandas, los rosales, los senderos curvos, la repetición de colores, la distribución de los espacios. Era imposible. Vi, sin embargo, estaba allí. Aquel jardín hablaba exactamente el mismo lenguaje que el jardín andaluz, como si ambos hubieran sido creados por la misma persona. Con el corazón acelerado se acercó a la entrada. Una mujer abrió la puerta. Tendría unos 50 años, cabello oscuro, mirada amable. ¿Puedo ayudarla? Lucía tragó saliva. Busco a Isabel. La expresión de la mujer cambió. No parecía sorprendida, parecía preocupada. ¿Quién pregunta? Me llamo Lucía Álvarez. El silencio fue inmediato. La mujer bajó lentamente la mirada. Después sonrió con una tristeza inesperada. Entonces ha llegado demasiado tarde. Aquellas palabras golpearon a Lucía como una piedra. ¿Qué quiere decir? Mi madre falleció hace 4 años. Lucía sintió como el mundo parecía detenerse. Durante unos segundos no fue capaz de responder. Toda la búsqueda, todo el viaje, toda la esperanza desapareciendo de golpe.
Lo siento mucho, susurró finalmente. La mujer abrió la puerta, pero creo que ella sabía que algún día usted vendría. Lucía levantó la mirada. ¿Cómo? Entre la casa estaba llena de fotografías, paisajes, flores, jardines, libros, cuadernos. Y entonces Lucía la vio. Una fotografía enmarcada, Isabel mucho mayor que en la imagen antigua, cabello completamente blanco, una sonrisa serena y unos ojos extraordinariamente vivos. Los mismos ojos que parecían observarla desde los diarios de su abuelo. «Ah, mi nombre es Valentina», dijo la mujer. «Soy su hija». Lucía sintió que acababa de descubrir una pieza gigantesca del rompecabezas. Ella hablaba de España. Valentina sonrió. «Toda la vida». «¿Y de Mateo?». La sonrisa desapareció, sobre todo de Mateo. La tarde transcurrió entre fotografías y recuerdos. Valentina mostró cajas enteras llenas de documentos. Cartas, bocetos, diseños de jardines, y entonces apareció algo extraordinario, un cuaderno, muy parecido a los diarios encontrados en Andalucía, pero escrito por Isabel. Lucía comenzó a leer. Las primeras páginas hablaban de flores, después de proyectos, después de viajes, y poco a poco apareció Mateo, página tras página, año tras año, exactamente igual que había sucedido en los diarios de su abuelo, como si ambos hubieran estado escribiendo el mismo libro desde lados opuestos del océano. Al caer la noche, Valentina preparó té, la lluvia golpeaba suavemente las ventanas. Y finalmente Lucía reunió valor para formular la pregunta que llevaba días persiguiéndola. ¿Por qué se marchó? Valentina permaneció callada durante mucho tiempo. Luego abrió un cajón, sacó una carta doblada y la colocó sobre la mesa, porque él se lo pidió. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué? Léala. Las manos le temblaban mientras desplegaba el papel. La fecha correspondía a más de 40 años atrás. Era una carta escrita por Mateo, por su abuelo, y lo que decía era imposible. Si te quedas, renunciarás a oportunidades que mereces vivir. No permitiré que sacrifiques tu futuro por mí. Lucía siguió leyendo. Cada línea aumentaba su incredulidad. No había habido una discusión, no había existido una traición, ni una ruptura dramática. Mateo había amado tanto a Isabel que decidió dejarla marchar y nunca se lo contó a nadie, ni siquiera a su futura familia. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Lucía. Valentina también lloraba. Mi madre regresó varias veces a España. ¿Qué? En secreto. ¿Cómo? Visitaba el jardín cuando él estaba fuera. Lucía sintió que el corazón se detenía. ¿Estuvo allí? Muchas veces. Valentina asintió, pero nunca quiso romper la vida que ambos habían construido por separado. El silencio llenó la habitación, décadas de amor, décadas de distancia, décadas de decisiones imposibles. Todo aquello comenzaba a adquirir sentido. Entonces Valentina se levantó, fue hacia una estantería y regresó con una pequeña caja de madera. La colocó frente a Lucía. «Esto es para usted». «¿Qué es?». «Mi madre pidió que se entregara a cualquier miembro de la familia Álvarez que algún día llegara hasta aquí». Lucía abrió la caja. Dentro encontró una llave, no la otra mitad de una llave, exactamente igual a la que había encontrado en Andalucía. 2 piezas, 2 mitades separadas durante más de 40 años, esperando reunirse. Y debajo de la llave había una nota escrita por Isabel, solo una frase. Una frase que hizo que Lucía dejara escapar un suspiro de asombro. «La cerradura no está en Chile. La cerradura está bajo el banco que nunca existió». El vuelo de regreso a España pareció interminable. Lucía no podía apartar la vista de las 2 mitades de la llave. Una pertenecía a Mateo, la otra había permanecido durante décadas junto a Isabel, separadas por océano, separadas por una vida entera, y ahora descansaban juntas sobre la pequeña mesa plegable del avión, como si siempre hubieran esperado ese momento. Al llegar a Andalucía encontró a Javier trabajando en el jardín. La restauración avanzaba rápidamente. Los rosales comenzaban a cubrir nuevamente las estructuras reconstruidas. Los senderos recuperaban su forma original, y la antigua explanada donde se había levantado la Puerta de las Rosas parecía cada vez más cercana a la imagen de la fotografía antigua. Preguntó Javier. Lucía asintió. Y encontré mucho más de lo que esperaba. Durante horas le contó toda la historia. Las cartas, Chile, Valentina, las visitas secretas de Isabel, las 2 mitades de la llave. Cuando terminó, ambos permanecieron en silencio. El viento movía suavemente las flores. «Entonces la cerradura sigue aquí». «Sí,
Y sabemos dónde buscar. Lucía recordó la nota bajo el banco que nunca existió. Aquella frase los había obsesionado durante todo el viaje. Hasta que Javier comprendió algo. Quizá el banco sí existió. ¿Cómo? Tal vez desapareció igual que la puerta, la búsqueda comenzó al día siguiente, revisaron fotografías, planos diarios, cartas. Y finalmente encontraron una imagen tomada durante una fiesta celebrada en la finca en los años 70. La puerta de las rosas aparecía al fondo. Justo detrás de ella, un bancocillo de piedra, parcialmente oculto por las flores. Ahí está. El corazón de Lucía comenzó a acelerarse. Trabajaron durante toda la tarde, retiraron tierra, raíces, piedras, hasta que apareció una estructura rectangular enterrada. Los restos del banco, el mismo banco de la fotografía, y bajo él encontraron algo más, una pequeña caja metálica, oxidada, sellada, esperando. Lucía respiró profundamente. Las dos mitades de la llave encajaron con una precisión perfecta, un clic metálico resonó en el silencio del jardín. Después de más de 40 años, la cerradura finalmente se abrió. Dentro de la caja no había joyas ni dinero, ni documentos legales. Había algo mucho más valioso. Decenas de cartas atadas con una cinta azul, cartas escritas por Mateo, cartas escritas por Isabel, nunca enviadas, nunca leídas por la otra persona. Lucía sintió lágrimas en los ojos. Cada uno había escrito durante décadas, contando su vida, sus alegrías, sus pérdidas, sus dudas, sus recuerdos, como si siguieran conversando a pesar de la distancia, como si el amor hubiera encontrado una manera de sobrevivir al tiempo. Durante semanas, Lucía leyó aquellas cartas, poco a poco descubrió algo extraordinario. Ninguna terminaba con una despedida, ninguna decía adiós, siempre existía una frase abierta, una pregunta, una esperanza, un recuerdo compartido, como si ambos se negaran a aceptar un final definitivo. Y entonces encontró la última carta, la más reciente. Escrita pocos meses antes de la muerte de Mateo, la tinta mostraba el temblor de una mano anciana. Si alguien encuentra esto, no quiero que piense que esta historia trata sobre lo que perdimos. Lucía continuó leyendo entre lágrimas. La gente cree que los jardines sirven para conservar flores, pero están equivocados. Los jardines existen para conservar momentos. El viento movió suavemente las páginas. Cada rosal que plantamos, cada sendero, cada banco, cada árbol. Todo fue una manera de guardar aquello que el tiempo intentaba llevarse. Lucía sintió que el jardín entero cobraba un nuevo significado. No era solamente un lugar hermoso. Era una memoria viva, una historia convertida en paisaje, una conversación escrita con flores. La carta terminaba con una última petición. Si algún día la puerta vuelve a levantarse, déjala abierta, porque algunas personas regresan y otras permanecen para siempre. Durante los meses siguientes ocurrió algo inesperado. El jardín volvió a abrirse al público, los habitantes del pueblo regresaron. Las familias paseaban entre los rosales, los niños corrían por los senderos, los artistas pintaban junto al estanque, los músicos ofrecían pequeños conciertos al atardecer. Fue en el centro de todo. La Puerta de las Rosas fue reconstruida exactamente como aparecía en la fotografía antigua, cubierta de flores, abierta sin cerradura, sin candado, sin barreras. Una tarde de primavera, mientras el sol descendía sobre las colinas andaluzas, Lucía colocó una pequeña placa junto a la puerta. No incluía fechas, ni explicaciones, ni nombres completos. Solo una frase, la misma frase que resumía toda la historia. Algunas flores tardan años en florecer, pero cuando lo hacen, llenan generaciones enteras de belleza. Lucía dio unos pasos atrás. El jardín estaba lleno de vida, de risas, de recuerdos, y de futuros recuerdos que todavía no existían. Entonces el viento atravesó suavemente la Puerta de las Rosas, moviendo los pétalos, susurrando entre las flores, como si dos viejos jardineros, separados por océanos y reunidos finalmente por el tiempo, siguieran caminando juntos por aquellos senderos. Y allí, por primera vez en más de 40 años, la historia estaba completa.